Estimados alumnos y profesores, una vez concluidos los estudios relacionados con la metodología de la investigación, iniciaremos en esta actividad orientadora el tema 2 relacionado con la estadística descriptiva. En el mismo son abordados los contenidos relacionados con las herramientas básicas para la aplicación del método estadístico, lo que nos permite la correcta recopilación y elaboración primaria de datos biomédicos para su posterior análisis, interpretación y presentación. Estimados alumnos y profesores, con la tercera video orientadora de nuestra asignatura de Informática Médica 2, pretendemos, al cumplimentar el siguiente sumario, describir el método estadístico, sus etapas, características y aplicación. También esperamos poder explicar las fuentes, los procedimientos y métodos de recopilación de datos, las características de un formulario y los errores más comunes que se producen durante la recolección de información. Para iniciar el estudio de los contenidos se requiere definir qué es la estadística. La estadística es la ciencia pura y aplicada constituida de técnicas y procedimientos adecuados para la recopilación, elaboración, análisis e interpretación de la información en estudio. También podemos decir que la estadística es la ciencia constituida de técnicas que permiten el estudio científico de los datos numéricos basados en fenómenos naturales. Podemos resumir el concepto de estadística con la siguiente definición de Spiegel. La estadística estudia los métodos científicos para recoger, organizar, resumir y analizar datos, así como para sacar conclusiones válidas y tomar decisiones razonables basadas en tal análisis. Lo que viene a reforzar que la estadística es una ciencia que permite apoyar la toma de decisiones en las ciencias de la salud, pero los elementos que aporta no deben considerarse definitorios. Debemos diferenciar entre los términos estadísticas en minúscula y plural, que se refiere a un conjunto de datos, mientras que el de estadística en mayúscula y singular se refiere a la ciencia encargada de las técnicas y procedimientos adecuados para la recopilación, elaboración, análisis e interpretación de la información en estudio. Es una ciencia de amplia aplicación en todos los campos del saber humano. La estadística se divide en dos ramas: la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva está constituida por los métodos estadísticos destinados a la elaboración primaria de datos, o sea, que permiten la consolidación o resumen de la información y su posterior presentación. La estadística inferencial abarca los métodos para el análisis y elaboración de los datos con vistas a ayudar a la interpretación de los resultados y lograr su objetivo esencial, que es el de poder tomar decisiones con un mínimo de error. Veamos dos conceptos importantes que son de uso cotidiano en las ciencias de la salud. Universo, también conocido como población, se define en estadística como un conjunto de elementos capaces de tener una o varias características en común bien definidas, y por muestra a cualquier subconjunto de la población. Así, por ejemplo, el conjunto de madres de un estado y el conjunto de madres de un municipio cualquiera del mismo pueden constituir una población y muestra respectivamente. Estos términos son relativos, y a lo que en un momento se le denomina población puede ser una muestra en otro y viceversa. Así, si se analiza el ejemplo anterior, el grupo de madres de un estado será muestra del grupo de madres de todo el país,
pero el grupo de madres de un puede representar una población y el grupo de madres menores de 20 años de un municipio puede constituir una muestra. Una vez definidos los aspectos anteriores, estamos en condiciones de adentrarnos en el estudio del método estadístico, que no es más que el método científico aplicado a una ciencia en particular, en este caso la estadística. Su aplicación se subdivide en 4 etapas: planificación de la investigación, que es similar a la etapa de planificación del método científico estudiada en el tema 1 de esta asignatura; recopilación de los datos, en la que profundizaremos en esta actividad; procesamiento de los datos recogidos, que estudiaremos en las próximas actividades orientadoras; y la etapa de análisis e interpretación, que será abordada en próximas actividades orientadoras. A su vez, la primera etapa de la aplicación del método estadístico consta de 4 subetapas que son: planteamiento del problema, búsqueda y evaluación de la información existente, formulación de hipótesis y verificación de las hipótesis. Estas subetapas de la planificación de la investigación son correspondientes a la aplicación del método científico al método estadístico, por lo que son muy similares a las ya estudiadas en el tema 1 de nuestra asignatura. Puede profundizar en estas etapas de planificación de la investigación en el CD de la asignatura. La etapa de recopilación de los datos la estudiaremos en esta actividad orientadora. Las etapas de procesamiento de los datos recogidos y de análisis e interpretación se estudiarán en próximas actividades orientadoras. La segunda etapa del método estadístico es la recopilación de los datos, que consiste, como su nombre lo indica, en la recogida de los datos para el desarrollo de nuestra investigación, lo que se logra a través de los métodos de la observación y la encuesta. Esta última puede dividirse en entrevista o cuestionario. El mecanismo utilizado por los investigadores durante la etapa de recopilación de los datos para recolectar y registrar los datos se denomina instrumento. Existen diferentes tipos de instrumentos, entre ellos los formularios, las pruebas psicológicas, las escalas de opinión y de actitudes, las listas u hojas de control y otros. En nuestra actividad orientadora profundizaremos en la confección y aplicación de los formularios. Durante el proceso de recopilación de los datos, un paso de primer orden lo constituye la adecuada clasificación de la fuente de recopilación de datos, del origen, del elemento que la produce. Las fuentes de información serán primarias o secundarias. En las primeras, los datos se obtienen directamente del elemento que las origina, por ejemplo, el resultado del interrogatorio o del examen físico de un paciente. En las fuentes secundarias, los datos no se obtienen directamente del elemento que la originó, por ejemplo, la información contenida en las estadísticas de salud de un país. En la mayoría de los casos, los datos se obtienen de una fuente primaria. Esto se puede lograr a través de 2 métodos: la observación y la encuesta. La observación es el proceso perceptual mediante el cual se dirige o enfoca la atención sobre algún objeto o fenómeno, como ya vimos en el tema 1. Es el método clásico de la investigación científica y es el más objetivo. Pero no puede usarse siempre, ya que hay hechos que no están a la vista ni son deducibles y hechos que ocurrieron en épocas pasadas, y no puede utilizarse para conocer las manifestaciones subjetivas de los individuos, por ejemplo, el estado de ánimo. El método de la encuesta consiste en obtener la información de los sujetos de estudio proporcionada por ellos mismos sobre opiniones, actitudes o sugerencias. Hay 2 maneras de obtener la información por este método: la entrevista y el cuestionario.
Se considera la entrevista como la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto, utilizando un instrumento. Se estima que es más eficaz que el cuestionario, ya que permite obtener una información más completa. Es mucho más flexible. Aporta el lenguaje no verbal, los gestos. Se puede explicar el propósito del estudio y especificar claramente la información que necesita. Si hay una interpretación errónea de la pregunta, permite aclararla, asegurando una mejor respuesta. También podemos buscar la misma información a través de diferentes caminos, incluyendo la verificación de la autenticidad de la respuesta. La entrevista puede ser estructurada y no estructurada. La estructurada es aquella en la que se plantean las mismas preguntas y en el mismo orden a cada entrevistado. Deben escoger la respuesta entre 2, 3 o más alternativas que se les ofrecen. Por su parte, la entrevista no estructurada es más flexible y abierta. Su contenido, orden, profundidad y formulación se encuentran por entero en manos del entrevistador. La entrevista estructurada se caracteriza por estar totalmente estandarizada. Los comentarios introductorios y finales se formulan de la misma manera en todas las situaciones. Para orientar mejor la entrevista, se debe elaborar el instrumento de la misma, conocido por formulario, que contenga todas las preguntas. En este tipo de entrevista, el investigador tiene limitada libertad para formular preguntas independientes generadas por la interacción personal. Las ventajas que presenta este tipo de entrevistas son las siguientes. La información es más fácil de procesar, simplificando el análisis comparativo. El entrevistador no requiere de un entrenamiento exhaustivo en la técnica. Hay uniformidad en el tipo de información obtenida, por cuanto que el guión de entrevista marca la pauta a seguir y el entrevistador controla en orden. Puede ser aplicable a cualquier tipo de sujeto, incluyendo aquellos que no pueden responder por escrito. Pueden requerir menos tiempo. Pero también presenta desventajas, como por ejemplo, es difícil obtener información confidencial. Se limita la posibilidad de profundizar en un tema que emerja durante la entrevista. Las respuestas pueden no efectuarse con las propias palabras de los entrevistados. Los entrevistados pueden ser dirigidos y por tanto proporcionar información errada. La entrevista no estructurada es más flexible y abierta, pero debemos tener claro que los objetivos de la investigación rigen y deciden las preguntas. Su contenido, orden, profundidad y formulación se encuentran por entero en manos del entrevistador. El investigador, sobre la base del problema, los objetivos y las variables, elabora las preguntas antes de realizar la entrevista en un formulario, pero está en el derecho de modificar el orden, la forma de encauzar las preguntas o su formulación para adaptarlas a las diversas situaciones y características particulares de los sujetos de estudio. Este tipo de entrevista es muy útil en los estudios descriptivos y en las fases de exploración para el diseño del instrumento de recolección de datos. Es muy usada en los llamados ensayos previos. Las ventajas de la entrevista no estructurada son: es adaptable y susceptible de aplicarse a toda clase de sujetos en situaciones diversas. Orienta a posibles hipótesis y variables cuando se exploran áreas nuevas. Se puede utilizar para profundizar en temas determinados, ampliando la información según lo entienda oportuno el investigador. Las respuestas pueden efectuarse con las propias palabras de los entrevistados, existiendo menos posibilidades de errores en la interpretación.
existe flexibilidad en el desarrollo de la entrevista. Tiene como desventajas las siguientes. Se requiere más tiempo, el análisis de la información es más largo y difícil. Es más costoso por la inversión de tiempo de los entrevistadores. Se dificulta la tabulación de los datos, por lo que hay que profundizar en la definición de las variables, ya que no se obtiene el mismo tipo de información de todos los entrevistados. Se requiere mucha habilidad, así como mayor conocimiento del tema. Aún con esas desventajas, y dada la utilidad de la entrevista en sus dos formas, todo investigador debe familiarizarse con su uso, ya que es probable que la aplique en cualquier tipo de estudio. Un ejemplo en la vida práctica lo constituye la entrevista clínica. Por su parte, el cuestionario es el método que utiliza un instrumento o formulario impreso destinado a obtener respuestas sobre el problema en estudio y que el investigado o consultado llena o responde por sí mismo. El cuestionario también puede ser definido como un conjunto de preguntas o ítems acerca de un problema determinado que constituye el objeto de la investigación y cuyas respuestas han de ser contestadas. Su utilización es aconsejable siempre que se pretenda conservar el anonimato de las fuentes, obtener un amplio abanico de información y confirmar y validar informaciones. El cuestionario puede aplicarse a grupos o individuos estando presente el investigador o el responsable de recoger la información. También puede enviarse a los destinatarios seleccionados en la muestra por correo postal, electrónico o por otro medio que se considere. Las ventajas del cuestionario son: su costo relativamente bajo, capacidad para proporcionar información sobre un número mayor de personas en un periodo de tiempo menor, la facilidad de obtener, cuantificar, tratar, analizar e interpretar los datos, información ceñida al objeto de investigación, poca ambigüedad y es útil para contrastar informaciones. Y sus desventajas son las siguientes: es poco flexible, la información no puede variar ni profundizarse. Si el cuestionario se envía por correo, se corre el riesgo de que no llegue al destinatario o no se obtenga respuesta de los encuestados. Resulta difícil obtener una tasa alta de completamiento del cuestionario. Pueden aparecer problemas asociados con el envío de los cuestionarios, como que no fuesen devueltos, los consultados pudieran evadir la respuesta a algunas preguntas o no darle importancia necesaria a las respuestas proporcionadas. Además, el cuestionario brinda información escueta que no permite el seguimiento, presenta un porcentaje bajo de respuestas y existen riesgos en la distribución. El formulario se utiliza para recopilar información. Es el instrumento que se emplea con mayor frecuencia en la recogida de datos. Recoge dos tipos de información: la correspondiente a los datos administrativos y la referida a los datos propios del estudio que se está llevando a cabo. Ejemplos de formulario son las historias clínicas y las hojas de cargo de la consulta. De la información acopiada dependerán los resultados de la investigación o estudio que se realiza, por lo que el formulario debe ser elaborado con especial interés y cuidado. ¿Cuáles son los componentes de un formulario? El título, instrucciones, identificación del encuestado y del formulario, el cuerpo del formulario que incluye áreas y o secciones y preguntas, las observaciones y la identificación del encuestador. El título debe responder a la siguiente pregunta: ¿a qué se refiere o qué es lo que contiene? Las instrucciones se refieren a las orientaciones que se brindan al consultado sobre cómo debe llenar el formulario.
Este componente reviste especial importancia cuando se envía el cuestionario a distancia o si el que lo aplica no es el investigador. El formulario debe contener información escrita para su identificación como número consecutivo o no, fecha y lugar en que fue o será llenado. También es necesaria la identificación de la persona o unidad de estudio, cédula, nombre y otros datos que se consideren necesarios. Se debe tener en consideración que en ocasiones la investigación requiere el anonimato de los encuestados, como pueden ser las investigaciones relacionadas con las infecciones de transmisión sexual. El cuerpo del formulario está constituido por áreas y/o secciones y las preguntas. El formulario generalmente se organiza en áreas o secciones, las que se ubican según un orden lógico, agrupando las preguntas por temas. Por ejemplo, es habitual iniciar el formulario con los datos generales del encuestado o fenómeno a investigar y continuar con las preguntas específicas de la investigación. Las preguntas se refieren a las variables que se medirán y en este acápite debemos considerar el tipo de preguntas, su redacción y el número y orden. Las preguntas pueden ser abiertas o cerradas. Las cerradas tienen varias respuestas posibles entre las que el encuestado o entrevistado deberá optar. Las alternativas de respuesta deben ser mutuamente excluyentes. Este tipo de preguntas tiene la ventaja de requerir menos tiempo y menos destreza del entrevistador, así como facilitar el procesamiento de los datos obtenidos. También existen las preguntas abiertas, donde no se da al encuestado las posibles respuestas, permitiéndole responder libremente. Se les llama también preguntas no estructuradas y tienen la desventaja de dificultar el procesamiento de los datos por la diversidad de las respuestas que se obtienen. Aunque en los formularios es frecuente observar el uso de ambos tipos de preguntas, se estima que con las preguntas cerradas es necesario tener un conocimiento amplio sobre el tema y las posibles respuestas. Cuando se carece de este conocimiento, es recomendable formular preguntas abiertas. Debemos tener cuidado en la redacción de las preguntas. Algunos aspectos claves son la claridad, pues no deben dejar dudas en lo que se espera de las respuestas. Por ejemplo, cuando se recoge el color de la piel, deben ponerse todas las posibilidades. Simples y comprensibles, puesto que no se deben usar palabras técnicas o desconocidas por los encuestados. Específicas, porque cada pregunta debe contener una sola idea y también se deben evitar las interrogantes dobles. Por ejemplo, ¿le duele la cabeza y la espalda? Si la respuesta es no, cabe preguntarse a qué aspecto de la interrogante está respondiendo la persona negativamente. Neutralidad e imparcialidad. Las preguntas deben formularse de una manera neutral. Se deben evitar las interrogantes positivas o negativas que induzcan o favorezcan una respuesta. Por ejemplo, ¿se opone usted a que su esposa trabaje fuera de la casa? ¿Qué opina sobre las mujeres que trabajan fuera de la casa? Como vemos, no se induce negativa ni positivamente la respuesta. Esta pregunta es abierta. No tendenciosas. Esto significa que no debemos sugerir que una respuesta es mejor que otra. Por ejemplo, ¿le molesta la luz del sol, verdad? Aunque no le moleste la luz, la tendencia del encuestado es a decir que sí, aunque no sea cierto. El número y el orden, así como la cantidad de preguntas, es otro elemento a considerar en los formularios. Las preguntas deben tener un orden de ubicación según las secciones o áreas del formulario. Conviene ubicar primero las preguntas simples y neutrales y posteriormente las más difíciles y las de índole personal. Las iniciales deben ser fáciles de contestar y no despertar reacciones negativas en el encuestado.
Por ejemplo, en un formulario sobre infecciones de transmisión sexual, comenzaremos preguntando datos muy generales como si vive en área urbana o rural y nivel educacional, y dejaremos para las preguntas finales de nuestra encuesta aquellas relacionadas con la conducta sexual del paciente. Respecto a la cantidad de preguntas a incluir en un formulario, no están determinadas, pero debemos tener en cuenta que si es muy extenso, puede que los encuestados no lo llenen y en caso contrario, que sea muy escueto, se corre el riesgo de no tener en cuenta todas las variables en estudio en su investigación. Por ello, se recomienda realizar ensayos previos. El componente observaciones dentro del formulario aparece generalmente al final y permite al encuestado o al encuestador plasmar anotaciones no comprendidas en las secciones del formulario. Por último, resulta de utilidad conocer la identificación del encuestador, así como el registro de la fecha y el lugar donde se aplique o aplicará el formulario. Pasamos ahora a mencionar algunos métodos de recopilación de datos. Existen 3 métodos fundamentales para realizar la recopilación de los datos según la frecuencia: la encuesta, el censo y el registro. Estos métodos se diferencian entre sí no solo por la frecuencia de recogida, sino por el propósito de la investigación y la naturaleza de los datos a acopiar. Pueden profundizar en estos métodos en el CD de la asignatura en el tema correspondiente. Después de realizar una cuidadosa selección del instrumento a aplicar en nuestra investigación o estudio, se está en condiciones de comenzar a recopilar los datos, lo que constituye un paso a efectuar con mucho cuidado, escrúpulo y objetividad científica. Es importante atender lo relacionado con el universo, la muestra a tomar y los procedimientos utilizados. Y debemos evitar, limitar o disminuir las posibles fuentes de errores. Se entiende por error a la desviación del valor real al medido y lo podemos ver reflejado en la siguiente fórmula. Valor medido es igual al valor verdadero más menos el error. El error en la recogida de los datos afecta en menor o mayor grado los valores verdaderos y pueden estar asociados al sujeto, quien realiza la recogida de la información, al objeto o información, al método de recogida empleado o al instrumento de recogida empleado. El error atribuible al individuo se conoce como sesgo. Los errores relacionados con el sujeto dependerán, entre otras cosas, de su preparación general y también específica sobre el trabajo que se va a realizar, así como de su capacidad. Pero no deben olvidarse aspectos subjetivos tales como las condiciones de trabajo o las condiciones físicas y mentales del individuo. En el caso del objeto, estarán relacionados con las condiciones en que se encuentra y también el momento seleccionado para efectuar la recogida. Los errores en la recogida de la información relacionados con el método y el instrumento tienen en cuenta la idoneidad del método y el instrumento de recogida, pues incluso los errores mencionados anteriormente pueden depender de él. Algunos autores hablan de los errores en la recopilación de datos mediante instrumentos de medición, los cuales también constituyen fuente de error, pero no es la única. El personal de la salud participa activamente en la recopilación de los datos, que se inicia desde que este personal entra en contacto con la comunidad. De la limpieza, escrupulosidad, objetividad y celo del profesional de la salud en la recogida de la información
dependerá el futuro éxito de los estudios, investigaciones y los resultados que brindan las distintas instancias del nuevo sistema de salud que se está gestando en la República Bolivariana de Venezuela. Resumiendo, el método estadístico es la aplicación del método científico a la estadística y consta de 4 etapas: la planificación de la investigación, la recopilación de los datos, la elaboración de los datos recogidos y el análisis e interpretación. Según el origen de los datos, las fuentes de recopilación de datos se dividen en primarias y secundarias. La observación y la encuesta son los procedimientos de recopilación de datos y este último tiene 2 modalidades: la entrevista y el cuestionario. Durante la recopilación de datos pueden cometerse errores que afectan dichos valores y que pueden estar asociados al sujeto, al objeto, al método y al instrumento de recogida empleado. Los profesionales de la salud participan activamente en la recopilación de los datos y de la calidad del proceso dependerá el éxito de las investigaciones, los resultados de las mismas y la toma de oportunas y eficientes decisiones en la gestión de salud. Todo estudio o investigación genera un determinado volumen de datos que deben ser revisados, rectificados y procesados para su organización, consolidación y presentación. A este proceso se le llama procesamiento de los datos, que es la tercera etapa del método estadístico. Esta etapa consta de 3 procesos que son la organización, el resumen y por último la presentación. Profundizaremos en la tercera etapa del método estadístico correspondiente al procesamiento de los datos en nuestra próxima actividad orientadora.